Hola, ¿qué tal? Feliz jueves, gente de literatura argentina. La clase de hoy la vamos a dedicar a Mariana Enríquez. Como ustedes bien saben, tenían dos cuentos para leer de ella, El chico sucio y El patio del vecino. Los dos pertenecen a Las cosas que perdimos en el fuego. Miro para allá porque ahí está el libro, ahora se los voy a mostrar. La clase que viene, la próxima clase, estaríamos trabajando con Samantha Schweblin. Ya les dejé los cuentos que vamos a leer de ella. Creo que uno es Un hombre sin suerte y creo que el otro es Matar a un perro. Hoy entonces vamos a trabajar con Mariana Enríquez, con dos de sus cuentos. La última parte del trabajo de la materia, me parece a mí, viene como asignada por cierta constante, por cierta regularidad. Eh, Justo los tres autores que vemos en esta última unidad, vamos a ver, vimos a Ricardo Piglia, a Enríquez y a Samantha Schweblin, los tres justamente trabajan, decíamos, ¿no? con matrices genéricas. Lo vimos con el caso de Piglia y el policial, donde funcionaba, decíamos, como una especie como como sus textos como si fuesen una sombra, o viceversa, de los esquemas más rígidos del relato policial. Bueno, hoy la idea, y también la selección que hice de Mariana Enríquez, te apuntaba a que ustedes viesen cómo eso aparecía también en la obra de alguien muy contemporáneo que escribe sobre la matriz genérica del terror. La próxima clase, cuando veamos a Samantha Schweblin, creo yo, vamos a ver un poco lo mismo aplicado al género fantástico, ¿no? Un género fantástico entendido muy a grandes rasgos. Quizás lo que elegí de Schweblin no sea tan característico, pero bueno, me gustaban mucho esos cuentos, me parecía que había cosas interesantes para trabajar sobre su hechura, entonces me dejé llevar un poco por eso. Quiero como para que vean, ¿no? Que hay como una regularidad. Yo no estoy diciendo con eso que esa sea una posible respuesta para pensar en cuál es la dominante del periodo, pero creo que ahí hay también hay una interesante reflexión que hace el periodo que nos toca vivir sobre lo genérico, ¿no? Hay algunos autores que se corren, por supuesto, y que trabajan desde esta especie como de ruptura absoluta genérica, ¿no? Desde lo anfibio, desde el punto de vista genérico, pero hay muchos otros que volvieron a estas formas probadas de la cultura, diría Liliana Bodoc, y les dan como una vuelta de tuerca, ¿no? Una vuelta de tuerca que tiene mucho que ver con lo contextual, como vamos a ver sobre todo también en Mariana Enríquez, y también mucho con el uso personal que se hace, ¿no? La adaptación personal que se hace de un género, en el caso, como vimos, de Piglia y también en el caso de Schweblin. Hoy entonces nos toca hablar sobre Mariana Enríquez. Para mí es una genia total, así que será para mí un gusto. Mariana Enríquez, muy pocas cosas sobre su biografía, digamos, es una mujer joven, tiene 47 años, nació en la provincia de Buenos Aires, nació en el partido de Lanús en 1973, vivió una parte de su vida en su adolescencia, sobre todo en la ciudad de La Plata. Ahí también cursó sus estudios de comunicación. Y de hecho dio clase durante un tiempo, creo que en la Universidad de La Plata. Después se pasó a vivir a la capital, donde, donde trabaja, amén de dando clase, amén de como escritora, sobre todo su trabajo estable tiene que ver en el periodismo, ¿no? Entró de muy joven en el diario Página 12 y está todavía trabajando ahí. Ahora es la subeditora del suplemento Radar, que es el suplemento de cultura de Página 12. ¿Sí? Tiene un puesto, digamos, importante. También a partir de este año, con la nueva gestión, le llegó un cargo mucho más importante desde el punto de vista jerárquico, porque es la directora de la parte de letras del Fondo Nacional de las Artes. Ella fue la impulsora de que este año el fondo, ya lo vimos un par de veces, este año el fondo, en la convocatoria del Fondo Nacional de las Artes, en todas sus categorías, fuese una convocatoria pensada en géneros, digo, para seguir trabajando sobre esta idea, ¿no? Género fantástico y ciencia ficción, creo que eran las terror y ciencia ficción, puede ser que fuesen tres. Cosa que generó muchísimo revuelo, muchísima controversia, algunos, me parece a mí, incluso desatinos de una de las personas que trabajan en el Fondo Nacional de las Artes, que salió a decir, porque los poetas que siempre vivieron a expensas del Fondo Nacional, lo cual es una ridiculez total. Pero bueno,
Es interesante, no se los dejé en el Classroom, pero tengo un artículo lindo que ella, hay una entrevista que le hicieron después de toda esta polémica donde ella explica las razones de ser de su decisión de acotar la convocatoria, una convocatoria que era libre hasta este año, y de hacerla circunscripta a estos géneros. Por supuesto es materia de polémica y me parece interesante. Hay otra gente que dice, bueno, pero eso es seguir los dictados del mercado, cuando el Fondo Nacional de las Artes se supone que debe como abrir el juego, ¿no? Digo, ¿qué es lo que dice mucha gente también? Es ya para editar literatura de género y demás están las editoriales, ¿no? El mercado editorial. ¿Para qué usar el Fondo Nacional de las Artes, que es un fondo estatal, digamos? Quiero decir, son fondos del erario público, ¿no? ¿Para qué usarlo en el mismo sentido? Bueno, hay ahí también una justificación, una interesante. Yo, como vieron, a veces tengo las cosas, a veces soy muy fundamentalista en algunas ideas y otras veces me convencen todas las posiciones. Esta es una de esas veces. Digo, estoy de acuerdo con que me parece que está bien recortarlo y que sea genérico, porque la verdad que aparte son siempre géneros que quedan de lado. Jamás jamás gana un relato de ciencia ficción el premio del Fondo Nacional de las Artes, jamás ganaría una poema fantástico el premio del fondo. Digo, así que me parece que está bueno, porque aparte rompe con las jerarquías, como todo lo que dice Enríquez en la entrevista, yo lo pienso también con ella. Pero por otro lado, también con esta visión también acuerdo, digo, bueno, es verdad que para eso, la verdad que ya están las editoriales. Así que, nada, estoy de acuerdo con todas las posturas. soy una persona que detesto. Para esta cosa nada más. Créanse que en el resto de las cosas soy siempre muy taxativa. Si hay un defecto que puedo tener, no es justamente ese, el de ser excesivamente conciliadora. Bien. Lo que sí les dejé, ya está subido al Classroom, ustedes van a ver, son una serie de artículos. En general y en esta parte del programa la cosa se empieza a poner mucho más peliaguda porque hay muy poco escrito en materia crítica sobre, por lo pronto, sobre Enríquez y Schweblin, ¿no? Son autoras muy, quiero decir, que empiezan a publicar hace poco. No hay tanta circulación en términos de literatura crítica sobre sus obras. Así que lo que dejé son más bien reseñas y cosas que me parecía que estaban buenas, igual que aportaban algún plus a su lectura. Y dejo también una entrevista que le hacen. Yo les dije siempre, ella es una genia total y vale la pena verla. Digamos, para mí tiene como una especie de aura de escritora que no tiene el resto de los autores de su generación. Quiero decir, construye un personaje que es absolutamente, que logra sostener, de última, muy bien con su propia personalidad, ¿no? Con esa personalidad como bien oscura y como mortificada, ¿no? Eso a mí me parece formidable, me parece fascinante de ella. Los pibes de la escuela secundaria cuando la leen dicen, bueno, qué sé yo, pero cuando la ven dicen, a la mierda, me asusta más que ella que sus relatos, ¿no? Tiene como una cosa, pero para mí eso es muy bueno, es muy positivo y muy, muy infrecuente en la literatura argentina, donde todos son tan solemnes y se toman tan en serio a sí mismos y sobre todo tratan todos de ser tan cool que este tipo de personajes parecen ser un poco disruptivos, ¿no? Después, en contraposición, la van a ver a Samantha, que es como la joven perfecta, ¿no? En un montón de cosas. Y viene esta que es toda con los pelos de loca, la cara de sacada y brillante al mismo tiempo. Así que una genia para mí total. Bueno. Hay poco, decía, entonces les dejo unas reseñas críticas y esa clase magistral que ella da, véanla porque ella para mí es muy buena dando clase además, se nota que ha sido mucho tiempo docente, sabe llevar muy bien la exposición, es una clase, no me acuerdo cuánto dura más de 1 hora y es impecable, ¿no? Todo lo que va diciendo. Bien, sobre sus obras, bueno, es alguien joven pero que sin embargo como empezó a publicar de muy joven, es bastante profusa su obra. El primer libro que publicó es Bajar es lo peor. Mi edición es mucho más nueva, ¿no? No es la primera, no me acuerdo quién se lo... MC. Se lo editó al principio, que salió en 1995, cuando ella tenía 22, creo.
Hay un texto muy lindo que explica como el mito iniciático de Mariana Enríquez, que es el texto que les dejo de Juan Forn, una de las contratapas de Juan Forn, porque el que la edita por primera vez, el que edita, el editor de este libro es justamente Juan Forn cuando trabajaba para MC. Y cuenta como la escena, ¿no? Donde la conoce, ella que llega, dice, en mi mente, que llega todavía con el uniforme de la escuela, dice, después me di cuenta que a lo mejor no... y trae el libro escrito en un cuaderno espiralado. Una escena genial. Lean la contratapa porque además es uno de nuestras constantes, alguien a quien tratamos de seguir durante nuestras lecturas. Así que léanla, la contratapa. Y otra cosa que me parece flashero, esas cosas que pasan con los programas. O sea, quiero decir que suceden cosas incluso a espaldas de uno. Otro de los textos que quería trabajar es un texto de Camila Sosa Villada que se llama Las Malas. Y lo interesante es que también la editó Juan Forn primero y también tiene una contratapa donde explica, de última, el mito iniciático sobre Camila Sosa Villada. Así que fíjense que son continuidades que se dan en el programa, pero que me parecen sin embargo significativas, ¿no? Digo porque... ¿Se acuerdan que cuando hablábamos, decíamos, la literatura argentina muchas veces es muy fratricida, muy parricida, ¿no? Siempre las nuevas generaciones parecen querer destrozar a las generaciones anteriores, ¿no? Y yo se los comentaba, por ejemplo, el propio Borges, ¿no? Lo que pensaba sobre sus inmediatamente antecesores, como Lugones, ¿no? A quien destrozaba. Después dijo que Lugones era bárbaro, pero después que se murió porque se sintió culpable, digamos. Antes hacía burlas sobre Lugones y su erudición y demás. Fíjense, Borges haciendo burlas sobre la erudición de alguien. Dicho sea de paso, el muerto se ríe del degollado, ¿no? Bueno, y yo les comentaba en algún punto, ¿no? Que esta especie como de tradición muy parricida de la literatura argentina... momento. Eso termina, digamos, con a quienes se recupera, siempre se recupera no a la generación inmediatamente anterior, sino a la anterior todavía, ¿no? Borges, por ejemplo, a José Hernández y demás. O mismo la generación de Walsh, ¿no? Que execraba de la obra de Borges, pese a que lo habían leído muy bien, y ahí iban a recuperar, no concretamente Walsh, pero sí muchos de su generación iban a recuperar la obra de Arlt, ¿no? O sea, van a la generación un poco anterior. Bueno, fíjense que eso, decíamos, se rompía con la dictadura, porque bueno, había una generación que se había muerto o había desaparecido, o en el mejor de los casos se había tenido que exiliar, ¿no? Y que era muy difícil para los escritores que empezaron a escribir y a publicar en la década del 80, hablar mal de un tipo, de un desaparecido, ¿no? O sea, como en el caso de Conti o en el caso de Walsh. Es muy difícil pelearse con esas figuras, que además en el caso de Walsh, por ejemplo, tenían como tienen todavía como un estatus así un poco heroico, si se quiere. Y sin embargo esto, acá quiero ver yo, vieron que una de las cosas tiene que ver con las rupturas y continuidades, ¿no? Una de las cosas que vamos viendo en la materia. Y en esto, quiero ver yo, sin embargo, como que se modifica la dinámica, ¿no? Juan Forn es, en definitiva, el tipo que, trabajando como editor, trae a la palestra a por lo menos dos de las autoras más importantes de los últimos tiempos, ¿no? Quiero decir... En el caso de Enríquez, probadamente, digo, Enríquez ya ganó el premio Herralde, ya está muy instalada. Y en el caso de Sosa Villada, que acaba de ganar un premio la semana pasada, un premio también muy importante, y aparte que para mí es una obra llamada a grandes cosas, ¿sí? Así que me gusta pensar que capaz se rompió la dinámica parricida y hay un poco una dinámica más quizás incluso de pasaje de antorcha, ¿quién les dice? Pero capaz que estoy siendo muy optimista, nada más que porque la primavera me pone de buen humor, puede ser también, eso, no lo descarto, la primavera efectivamente me pone de muy buen humor. Después entonces de Bajar es lo peor, que salió en 1995, el siguiente libro es como que salió recién 9 años después, Cómo desaparecer completamente en el 2004. Ella en el medio, la siguiente novela, ¿no? Perdón, ese es el siguiente libro, no edito nada en el medio. Ella dice que en el medio como que tuvo varias trompadas, varias cachetadas, libros que le rebotaron, cosas que se le salieron mal y que ella dice que eso la fortaleció como escritora, ¿no? Dice, bueno, seguí escribiendo pese a todo
Ella igual no se come ninguna, ¿eh? Si la escuchan, es como, bueno, pero mirá, ganaste esto. No importa, si vivo de eso, si vivo de esas loas, después cuando deje de tenerlas voy a pensar que soy una mierda. Así que no me interesan. Y realmente es un poco así, me parece. Está un poco por afuera de esos halagos. Está en la suya también, ¿no? Un montón de cosas, creando un poco en solitario. La tercera novela, vamos primero con la obra novelística. La tercera novela es esta. Perdón, no tenía. Ah, ¿cómo desaparecer completamente? Es esta. No se las mostré. Esta. Perdón, ¿por dónde iba? Ah, la tercera novela es esta, que es de hace poquito también. Este es El mar, se llama. Y es una novela más rara. Trabaja sobre como la dinámica de la figura de las groupies del rock y tiene como un componente fantasy, ¿no? Medio extraño, pero está muy buena la novela, muy singular, muy rara. Y por supuesto la que ganó el premio Ralde el año pasado, que es esta. Es un ladrillo. Ay, ahí, Nuestra parte de la noche. Novela muy recomendable. Que vendría a ser para mí es como una especie de opus magnum de Mariana Enríquez, ¿no? Es como si condensara un montón de cosas que venía trabajando y ahí, truc, como que terminan de hacer y encajar, ¿no? Todo. Después tiene unos libros de cuentos. No, hay uno que yo no tengo acá, que es Los peligros de fumar en la cama, que es de 2009. No sé dónde está, les digo la verdad. Lo busqué para mostrárselos, pero no lo encontré. No sé si lo perdí o no sé qué pasó. Las cosas que perdimos en el fuego, que es este. Con este libro le llega como cierto reconocimiento de la crítica. Antes de eso ella dice, me daban con un hacha, dice también como para que no se le, para creérsela, ¿no? Después de que le dieron con un hacha, con Bajar es lo peor, con todas las otras novelas. Ella dice que en Bajar es lo peor recuerda que alguien en una reseña le criticaba, le decía, ¿por qué mejor no se dedica a escribir diálogos de clave de sol? Tremendo, la mató, aparte muy extemporánea la crítica, ¿no? Porque incluso para 1995. Y después tiene, hay otro más de cuento, que en realidad tiene un cuento, que es este. También una obra rara, que se llama Ese verano a oscuras. Que es rara porque es un cuento ilustrado. ¿Ven? No se ve nada. Es muy lindo el libro, muy lindo objeto además. Eso se lo editó Páginas de Espuma, una editorial, creo que es mexicana. ¿Qué me falta contarles sobre? Ah, y después tiene dos libros que son muy raros, muy inclasificables. Uno es Alguien camina sobre tu tumba, que creo que es de 2012, 2013, por ahí, que es una serie de crónicas, ¿no? Explotando su costado periodístico. Una serie de crónicas. ¿Por qué? Porque Mariana Enríquez, por supuesto, como su personalidad lo indica, y el personaje que supo construir lo indica, es fanática de los cementerios. Y entonces a cada lugar al que va de viaje, va y recorre los cementerios. Y esas son las crónicas sobre sus paseos por los cementerios de los distintos lugares que visitó. Genial, lo sé, es una excelente idea. Y después tiene otro texto que es medio inclasificable. Yo creo que ella originalmente lo escribió como a pedido, ahora no me acuerdo bien cuál era la génesis, que se llama La hermana menor, está publicado ahora por Anagrama, es de 2014 creo, y que es en realidad un estudio. Es como a caballo entre un estudio académico y no. Tendría que pensarlo. Porque tiene como bastante de chisme también, ¿por qué no? Sobre Silvina Ocampo. Fíjense, ¿no? Se empiezan también a trazar continuidades y rupturas en nuestro mismo programa. También Mariana Enríquez viene acá a romper con una serie de continuidades, digamos, propias de cualquier programa. Quiero decir, viene a mostrar algunas cosas nuevas porque incluso desde sus influencias hay como una especie de desprecio por las jerarquías o por lo canónico y por lo que está bien entendido, digamos, ¿no? Bien visto por el mundo de la alta cultura. Porque de hecho Enríquez señala como sus dos mayores influencias a dos tipos que vienen más bien como de la literatura más popular. En primer lugar, a quien ella todos los años propone para que se gane el premio Nobel, que es Stephen King. Y en segundo lugar, a un autor británico también de terror. Él es un poco más de culto,
o sea, quiero decir, no es tan bestseller, pero que es Michael John Harrison. Fíjense cómo con ese gesto también se descorre de toda una tradición marcada por las jerarquías literarias, por la idea de que hay géneros mayores y géneros menores, y que ella viene y que su literatura, sobre todo, me parece a mí, viene directamente a impugnar, ¿no? A desafiar. Digo para que también empiecen a pensar en relación para mí, un poco no de oposición, pero quiero decir la diferencia para mí quizás con la literatura de Samantha Schweblin, que es una literatura que también por eso ha convocado mucho más trabajos académicos, porque también es mucho más deudora, si se quiere, de la de estos cánones y jerárquicos, ¿no? Muy cristalizados. Ella misma igual, quiero decir, pensando en qué géneros cultiva, e incluso pensando en la razón de ser por la cual yo la incluyo en esta parte del programa, tendría yo que matizar igual esta idea del terror, porque sin ir más lejos, si bien lo cierto es que sus libros más exitosos y para mí los mejores están dentro de lo que podríamos llamar la literatura de terror, como en el caso de Las cosas que perdimos en el fuego, Cómo desaparecer completamente, que ya lo volví a perder. ¿Se ven que el libro desaparece también? Acá está, Cómo desaparecer completamente. E incluso Nuestra parte de la noche, que para mí es una fabulosa novela gótica, de terror gótico, digamos. Un gótico, ahora vamos a ver, un gótico argentino, pero gótico al fin. Habría que matizar esta idea de que se trata de una autora exclusivamente de género, porque lo cierto es que también el resto de su obra, sobre todo la primera, Bajar es lo peor, que no sé, acá está, y Los peligros de fumar en la cama, por ejemplo, quizás no son tan parte de esa literatura como sí me parece a mí como de los costados más border del realismo, ¿no? Más border, quiero decir, que se sitúan más en los bordes, en los... uy, me parece que me estuviera haciendo lo importante porque me están sonando los mensajes. No, quiero aclarar que siempre a esta hora me llegan mensajes de alumnos y alumnas, pero en general tengo el teléfono muteado. Ahora lo acabo de mutear. Hoy no sé por qué lo tenía con volumen. Quizás yo más que pensar en el terror exclusivamente como género, porque ella se va un poco también de esas marcas genéricas, yo pensaría como en algo un poco más grande, ¿sí? O sea, acá está el terror, pensaría como en algo que excede un poco el terror, que tiene que ver con la marca de lo siniestro, ¿no? Uno de los textos que les dejo va por ese sentido. La marca de lo siniestro. Lo siniestro no exclusivamente pensado en términos de lo genérico del terror, sino también lo siniestro alrededor nuestro, ¿no? Vieron que los alemanes decían lo del Unheimlich, de lo que hablábamos, ¿no? Lo extraño en lo cotidiano. Bueno, esto sería como lo siniestro en lo cotidiano. Seguro que los alemanes tienen una palabra para eso, pero la desconozco por el momento. Lo siniestro en lo cotidiano. Y en eso me parece a mí sí hay una especie como de paralelismo, un punto de contacto muy intenso con la obra de Samantha Schweblin, ¿no? Entonces, pensémoslo como un poco más grande. Incluso textos como Bajar es lo peor, que es un texto de corte eminentemente realista, casi podríamos pensar incluso como un realismo sucio, sin embargo trabaja sobre los costados como siniestros, ¿no? de la sociedad. Los bordes, lo fronterizo. Ella dice, tiene una cosa así medio hemingwayana, vieron que venimos todo el tiempo también pensando en términos de literatura y vida, ¿no? Y cómo hay o no hay un vínculo entre ambas instancias. Ella dice que ella viene a ser como del palo hemingwayano, ¿no? O de Haroldo Conti, como vimos en su momento. He vivido mucho y entonces puedo contar mucho, sostiene esta vertiente. Bueno, un poco Enríquez dice, bueno, yo conozco bien estos costados más border de la sociedad porque los he frecuentado, forman parte de mi experiencia vital, ¿no? Pasada y presente, ¿no? Es decir, son parte de mí misma. Es interesante, ¿no? Siempre pensemos en relación a qué pasa con la vida y la literatura, ¿no? Y en qué medida es necesaria un acervo de hechos para poder narrar o no, ¿no? No sé. O es la literatura una forma de la experiencia.
¿no? Pienso todas estas cosas que me parece que son interesantes, que nos despiertan la literatura. Ella misma también sostiene que esta predilección por lo macabro, por lo siniestro propiamente dicha, le viene de dos elementos que son biográficos, digamos, que tienen que ver con su propia vivencia y que por otro lado son también contextuales, hablan de contexto general. Por un lado, la madre es médica, o era, no, es médica, dice, entonces venía de la guardia y siempre nos contaba unas historias que eran de lo más macabras y truculentas. Para ella igual, fíjense que tiene un par de libros que trabajan sobre como el costado médico, ¿no? Un par de libros, un par de cuentos que trabajan sobre eso. Así que se ve que dejó marca ahí la madre. Y por otro lado, dice el hecho de haber pasado mi niñez durante la dictadura, con la presencia, la omnipresencia del miedo, que moldeó un poco también mi personalidad. Para mí el miedo no es algo que está afuera o una excepcionalidad de la vida cotidiana, sino que forma parte de nuestra experiencia, en definitiva, de estar vivos. Y ella eso lo adjudica al hecho de haber vivido su niñez durante la dictadura, donde dice el miedo era respirable, ¿no? Lo interesante también, otra de las singularidades que la distingue mucho, me parece a mí, del resto de los autores del programa, tiene que ver con que con la amalgama que nos propone en cierta medida Enríquez. Enríquez viene de la música, no porque ella ejecutara la música, sino porque es una gran... porque la música es un componente esencial en su vida, ¿sí? Un organizador, no es que le gusta escuchar música, organiza su vida el hecho de escuchar música. Viaja para ver a sus bandas favoritas, no sé, a Suede, que es una banda británica, o escribe, este es el mar, pensando en la figura del cantante de una banda que se llama The Cult, ¿no? Toda su adolescencia la pasó en el circuito de la música. Y esto la singulariza respecto del resto de los autores que vimos en el programa, porque no hay nadie que plantee ese vínculo. Y sobre todo, aparte de ese vínculo con la música popular, que vendría a ser, en el caso concreto de Enríquez, el rock, ¿no? Es por supuesto, y por afano, la más rockera de los autores que vemos en el programa, ¿no? Por afano y por propio merecimiento. Por otro lado, la música también es para ella una entrada a la literatura, ¿sí? A ver cómo puedo explicar esto bien. Entra a la literatura, incluso a la literatura narrativa, de mano de la poesía, que es algo que la va a acompañar hasta el día de hoy, ¿no? La lectura de poesía, y entra a la poesía por la música. Y eso también es una marca generacional, ¿sí? Hay otros poetas incluso de esta generación o narradores de esta generación que en realidad entran a la literatura desde la música popular, desde, muy concretamente, por ejemplo, las narrativas del rock, las letras de Spinetta o de Charly García. ¿Sí? Pienso en Vicente Luis, ¿no? El poeta Vicente Luis, que falleció, que era mi amigo, dicho sea de paso. Vicente, él decía, para mí, Vicente era nieto de un poeta muy importante de la tradición española, Juan Larrea. Como sus padres habían muerto cuando era chiquito, había estado criado por Juan Larrea. O sea, criado por un poeta, ¿sí? Y sin embargo, él decía, la poesía de mi abuelo, que era fan además de César Vallejo, nada más y nada menos, fan de saberse de toda la obra de memoria, la poesía de mi abuelo no fue tan importante en mi entrada a la literatura, a la poesía, a la idea de escribir como poesía, como, no sé, las letras de Spinetta o de Charly García, ¿sí? Eso marca para buena parte también de la generación marcada por el rock, del 73 en adelante, una forma de entender también la literatura. No les dejé la crítica de Sarlo, porque Sarlo decía esto, pero tenía una mirada respectiva también, y tenía como una mirada despectiva sobre el rock, como no sé. Yo también, como vengo del palo del rock, como Enríquez, y también creo que mi entrada a la literatura es muy deudora de mi escucha atenta de las letras, pienso que esa mirada como despreciativa sobre la poesía del rock es como elitista, ¿no? nada que no sepamos sobre Beatriz Arlo, quiero decir. Es como culpar al caballo por tener pelo, decir que Beatriz Arlo es elitista. Pero
Pero bueno, por eso no se los dejé, porque un poco me cayó antipático, digamos. También es mi palo y que dijera, hablara de esa manera tan sobradora sobre algo que es fundante también para mí, y sobre todo es fundante para Enríquez, para la autora que estaba trabajando, me pareció medio una mierda. Entonces, de la lírica, del rock, pasa a la literatura, también un poco de la mano de Stephen King, por supuesto, su alma pater en muchas cosas, y también de la mano de la poesía de Baudelaire, de Charles Baudelaire, y de Las Flores del Mal. Parece que fue un libro que leyó cuando estaba enferma y que en algún punto, una vez que tuvo una enfermedad, digamos, y que en algún punto marcó su forma de entender la poesía futura. Para mí también ahí se cifra un poco la idea de en esa combinación entre King y Baudelaire hay una zona, ¿no?, de contacto que queda establecido para siempre en su literatura, ¿no? Una zona que va desde la literatura de terror y el tópico y los tópicos propios de lo siniestro hasta la poesía y la musicalidad, ¿no? Entra como todo en una misma, en un mismo tubo, en un mismo silo bolsa, para hablar en términos modernos. Yo creo que hay un montón de cosas, hay un montón de tópicos que aparecen desde muy temprano en su obra, pese a que lo primero que escribe es bien realismo, un realismo sucio, decía, en Bajar es lo peor, que sin embargo van a aparecer en el resto siempre como tópicos, reformulados muchas veces a la luz de los distintos géneros que visita, pero siempre aparecen. Por ejemplo, a mí siempre me interesa ver en Enríquez su mirada sobre lo masculino, ¿no? Quiero decir, buena parte de sus mejores personajes son hombres. Ella dice que al principio le costaba bastante escribir mujeres, como que después le encontró la vuelta, pero al principio le costaba, tuvo que esforzarse, digamos, para construir la voz de las mujeres, y que sin embargo los personajes masculinos le salían como muy naturalmente, y me interesa esa mirada sobre la masculinidad, que es una mirada un poco a la vez como fuera de eje, ¿no? Como una mirada un poco extrañada, como a la vez como fascinada sobre estos personajes. Son masculinidades también como contrahegemónicas, ¿no? Incluso tienen unas sexualidades que en general son como complejas y digo, son varones por fuera por completo de cualquier estereotipo. Eso me encanta de las obras de Enríquez, y creo que eso es una marca, desde Bajar es lo peor, por lo menos, hasta Nuestra parte de la noche, que es una marca muy profunda de género, ¿sí? Y muy profunda, perdón, de su autoría, ¿no? Esta mirada que para mí complejiza un montón las figuras estereotipadas que muchas veces aparecen en la literatura argentina. Nosotros, la idea era que viéramos a Enríquez después de haber visto a Abelardo Castillo, que para mí, y lo digo con total respeto, por el respeto que me merece Abelardo Castillo, pero tiene unas figuras masculinas que son recontra estereotipadas, ¿no? Como bien de macho proveedor, con sus fisuras, con sus problemas, pero los que hayan leído La madre de Ernesto, para mí es un texto muy desde una masculinidad muy hegemónica. Y la mirada entonces que viene a romper sobre esa masculinidad hegemónica que nos trae Mariana Enríquez me parece hermosa y deliciosa en ese sentido, ¿no? También aparece desde el comienzo otra de las claves que van a aparecer, que tiene que ver con la escenografía política, ¿no?, ardiente, como dicen algunos, de fondo, ¿no? Siempre va a aparecer en algún punto, va a aparecer como la realidad contextual. Después vamos a ver que eso tiene que ver con su forma de entender el género, pero aparece siempre como una especie de mirada de fondo, sobre todo en Cómo desaparecer completamente, que es una novela que tiene mucho que ver con la experiencia de la crisis de 2001, ¿no? Y que también pero trabaja sobre un terreno que estaba explotando. Cómo desaparecer desde el 2004, les dije, más o menos, 2003. Bueno, hacia la década del 2000, en Cómo desaparecer y en otros libros, ahora vamos a ver de qué autores, empieza a aparecer también un espacio a explotar en la literatura argentina, que es el espacio del conurbano bonaerense, ¿sí?
aparece en Mariana Enríquez. Vieron que la literatura argentina es, por supuesto, muy unitaria, como todo en Argentina, pero a la vez también tiene como otras experiencias que son excéntricas, están por fuera del centro, pero que en general tienen que ver con las experiencias vinculadas como a la provincia, a las provincias, ¿no? Que aparezca una literatura que es propia como de la periferia, y de esta periferia problemática, un poco aparte después del 2001, ¿no? Medio de tierra arrasada, fue una marca generacional que creo que nosotros todavía estamos viendo desenvolverse, ¿sí? Lo estamos viendo desenvolverse mucho después en, no sé, en Cabezón Cámara, ¿no? Y La Virgen Cabeza, o... ahora no se me ocurre que otros, pero quiero decir, todavía está generándose a sí mismo este espacio literario llamado conurbano, pero que empieza a gestarse, yo creo que acá, en Mariana Enríquez, en Leo Yola, Ábalos Blacha, que tiene un texto que se llama Massachusetts, que es como también para mí aparece como el destello de esto, y en Juan Diego Incardona, que tiene para mí ese libro de cuentos formidable que es Villa Celina, ¿no? Todos estos trabajan sobre la idea de la periferia y empiezan a construir ese espacio, vamos a decir, geográfico, mental, que es el conurbano bonaerense. Leo Yola con Kryptonita, por ejemplo. Son lugares interesantes como para pensar. Sobre entonces la cuestión genérica, me copié acá una cita de ella como para que vieran cómo ella vive también su pertenencia genérica al terror, o por lo menos lo que el resto piensa que es una pertenencia exclusiva. Ella solo escribe textos de terror. Dice: lo que hago es muy variado, dice, me gusta tener esa versatilidad, me parece que ahí hay algo de jugar un poco, que la literatura no sea una cosa tan pesada todo el tiempo. Es un malentendido que soy solo una escritora de terror. De todas maneras, a mí ya no me molesta. Igual lo cierto es que sí hago muchas cosas, muchas otras cosas. En ese sentido, si uno ve todo lo que hice, incluso puede decir que lo que menos hice es terror. Esto que decíamos, ¿no? Hay como una especie de centro nodal en la literatura que tiene que ver con el trabajo del género de terror, pero también hay otro espacio en el que se desarrolla su literatura del cual el terror es solamente una parte. Para mí, ese espacio tiene que ver con el tratamiento de lo siniestro. Siniestro entendido, lo siniestro en el aire, ¿no? Lo siniestro entendido como norma general. Ahora bien, ¿a qué tipo de terror? Y acá viene lo que a mí me interesa, y fíjense, demoré 40 minutos, no puedo ser así, qué espanto que soy. ¿Qué forma del terror es la que cultiva Mariana Enríquez? Y por eso la traigo al programa, además de porque me guste mucho lo que hace. Trabaja, podemos pensar, con una suerte de terror vernáculo, ¿no? Ella dice, toda vez que le hacen alguna entrevista, dice, bueno, me di cuenta en algún momento, ahora les voy a leer un fragmento, me di cuenta en un momento que yo no había que abrevar en otros tópicos del terror, porque en realidad la experiencia de vivir en Argentina era una experiencia que nos daba un montón de información sobre el terror, ¿sí? Dice, terror es la experiencia de la dictadura, y de hecho es un poco lo que trabaja en Nuestra parte de la noche, ¿no? Uno podría pensar que la gran pregunta sobre Nuestra parte de la noche es si se puede dejar atrás a los muertos de la dictadura atroz, ¿no? O si en algún punto vuelven, pero vuelven en el sentido de más concreto, de volver, en el sentido del fantasma, ¿no? Vuelve y vuelven a hacerse presente una y otra vez, ¿no? Pero también, por ejemplo, ustedes pueden ver, vieron que yo creo que les dejé entero el libro, ¿no? El de Las cosas que perdimos en el fuego. Bueno, hay uno de los cuentos, esperen que me fijo a ver cómo se llama, porque eso sí que no me fijé, que se llama Bajo el agua negra, que es sobre unos pibes que van, que la policía los obliga a tirarse, a unos pibes que viven en la villa, creo que en el Doque, y los policías los obligan a tirarse al agua y a volver nadando, cosa que pasó un montón de veces y de hecho provocó varias muertes. Hasta ahí el elemento del terror en la vida cotidiana, ¿no? En la vida, en el magma
que nos da el hecho de vivir en Argentina, diría Enríquez. Ella después ahí le pega una vuelta, ¿no? Y termina convirtiendo, estos pibes vuelven y termina convirtiendo el relato en una especie de relato de zombies, ¿sí? Muy súper recomendado. Pero ven, ese es el ejercicio que hace Enríquez. Dice, ¿para qué voy a hablar de castillos embrujados? Dice, si acá tengo cosas concretas, mucho más cercanas, por ejemplo, la violencia policial, que son igualmente terroríficas, ¿sí? No necesito el castillo embrujado. Tengo a la policía bonaerense, que me basta y me sobra. Fíjense, la cita que copié. Me interesan sobre todo los miedos locales y no los del terror internacional o el anglosajón, que es el más importante y el que más a ella le interesa, ¿no? Como lectora, que lo piensen en King, en Harrison. Harrison es inglés, ¿no? Fue muy buscado lo mío. San la Muerte, San Huesito, que aparecen los cultos a San la Muerte y a San Huesito en nuestra parte de la noche, y aparece, sobre todo, me parece a mí como prefigurado en El Chico Sucio, el cuento que ustedes tenían que leer. Y esa clase de santos populares y algunos que inventé yo, los ubico en la trama de modo intencional. Eso, entonces, voy a usar un término que usa Walter Lescano en una de las entrevistas que le escuché decir, que dice, es una suerte de terror folk, ¿no? Como una especie de terror folclórico, ambientado acá. El viaje que hacen los personajes de nuestra parte de la noche es un viaje por el noreste argentino, ¿sí? Y aparecen las cosas propias del noreste, atravesadas por la mirada de lo siniestro, ¿no? Y de lo terrorífico. Mi idea para hoy era leer con ustedes el patio el Chico Sucio. Me lo marqué todo para ir mostrando cómo trabajaba, pero ahora me doy cuenta que llevo 43 minutos, ¿no? Y que eso me llevaría como una clase de 2 horas y algo, porque el cuento aparte es largo. Como quería irles mostrando cómo funcionaba, cómo se armaba el relato de terror a partir de un texto que está muy bien estructurado, muy prolijo en la forma en la que lo armó, como es El Chico Sucio, y por otro lado un cuento que a mí me parece extraordinario, lo amo por completo. Pero para eso entonces voy a elegir mi segunda opción, que era algo más breve, que es, voy a leer lo que yo considero que es la escena central, la escena medular, la escena que construye el relato terrorífico en el patio del vecino, al que vamos a denominar, a la manera como la usaba Barthes, el punctum del relato, ¿no? ¿Se acuerdan la trama del patio del vecino, que está también muy bien construida como relato? Es esta chica que está estudiando, que ve que en el patio del vecino hay como una especie de criatura que él piensa que es un niño que está encadenado, ¿sí? Hay un montón de cosas que ponen en tensión y que ponen en duda. Bien, trabaja muy bien sobre el narrador no confiable, Enríquez, siempre. En el patio del vecino es esta piba que trabajaba como asistente social y que tuvo un episodio muy confuso, muy extraño y que un poco traumático en su lugar de trabajo. En El Chico Sucio también, ¿no? Es este personaje tan raro, tan que ama vivir en ese caserón solitario del barrio de Constitución. Bueno, finalmente se decide a ir al patio, al entrar en definitiva a la casa a través del patio para ver qué pasaba ahí. Y este es el relato que vamos a leer. Y quiero que vean ustedes cómo se arma la sensación del terror que va a estar acá sobrevolando un poco el texto. Llegar al patio fue fácil, más de lo que esperaba. Tuvo un pequeño pensamiento normal. Eso quería decir entonces que era muy sencillo robar en la casa del vecino y en la suya. Pensaría en eso después, cuando terminara lo que tenía que hacer. Desde el patio se entraba en la casa por 2 puertas. Una daba al living, la otra a la cocina. No había rastros del chico en el patio, ni siquiera la cadena estaba ahí. No había recipientes para comida o agua, ni mugre. Al contrario, apestaba a desinfectante o a lavandina. Alguien había baldeado. El chico debía estar adentro, salvo que el hombre lo hubiera sacado en el rato de la pelea con Miguel o durante la mañana cuando ella se había dormido. Tonta, floja por haberse dormido. Entró en la cocina, que estaba bastante oscura, pero la luz no encendía. Probó con otros interruptores, incluso con uno del patio. La casa no tenía electricidad. Tuvo miedo. La cocina apestaba. La adrenalina le había impedido recibir el impacto total del olor, que era atroz. Pero la mesada estaba limpia, también la mesa. Fíjense cómo el terror se va construyendo paulatinamente, como
como conviene que suceda en este caso, y se va construyendo a partir de los sentidos. Y fíjense lo importante que es como la contradicción entre el olor que ella empieza a sentir, ese olor atroz, abominable, y el aspecto pulcro de lo que está viendo, ¿no? Pero la mesada estaba limpia, también la mesa. Paula abrió la heladera y no encontró nada extraño. Mayonesa, milanesas en un plato, tomates. Después abrió la alacena y el olor le llenó los ojos, la hizo lagrimear y la garganta se le cargó de líquido amargo. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para no vomitar mientras su estómago se agitaba desesperado. No veía bien, pero no hacía falta. Las alacenas estaban llenas de carne podrida sobre la que crecían y se solazaban los gusanos blancos de la descomposición. Decimos, se construye desde los sentidos, desde la contraposición primero, el olor y la visión, y después desde el no ver, ¿sí? No ve bien, no ve exactamente qué es lo que hay. Ve que hay carne que está podrida y que salen gusanos, ¿sí? Lo peor es que no podía distinguir qué carne era. Si era carne vacuna común, que por insania, por locura, el hombre había dejado pudrir, o alguna otra cosa. No podía distinguir formas humanas, pero en realidad no podía distinguir ninguna forma. En la semioscuridad parecía que la carne vivía su muerte ahí, crecía ahí, como si fuera un hongo de la alacena. Fíjense, la comparación es tremenda. La carne vivía ahí, ¿no? Salió de la cocina corriendo, no podía aguantar más las náuseas, sin cerrar la puerta de la alacena. Pensó que debía volver, cerrarla, borrar sus huellas, pero no se sintió capaz. Que pasara lo que tuviera que pasar. El resto de la casa, el vestíbulo, 2 habitaciones, todo estaba muy oscuro. Igual Paula entró en la que debía ser la pieza del hombre. No tenía ventanas. En la penumbra distinguió que la cama estaba prolijamente hecha y que la cubría una manta abrigadísima en pleno febrero. El empapelado de las paredes tenía un diseño muy sutil, parecían signos pequeños, como una trama arácnida. Ven las comparaciones, ¿no? También. Paula lo tocó y para su sorpresa encontró la pintura rugosa de la pared. Se acercó y vio que no era un empapelado. Las paredes estaban escritas, casi sin dejar espacio en blanco, con una letra elegante y pareja, que ella había tomado por un dibujo delicado. No podía distinguir oraciones coherentes. Había fechas, 20 de marzo. Leyó, 10 de diciembre. Y algunas palabras, dormido, azul, entendimiento. Revisó sus bolsillos buscando el encendedor, pero no lo llevaba encima. No quería buscar uno en la cocina. Pensó que cuando se acostumbrara más a la oscuridad podría leer, pero después de esperar algunos minutos sintió que la transpiración le corría por la espalda y que el dolor de cabeza se hacía fuerte, y tuvo miedo de desmayarse en esa casa horrible, esa casa a la que nunca debería haber entrado. Si no le había importado esa nena hermosa que se había roto el tobillo, y ahí está el objeto el objeto también de nuestra zozobra sobre su palabra, ¿no? El objeto alrededor del que se construye lo no confiable de su narración, ¿no? Porque es una narración de tercera, pero absolutamente pegada a su perspectiva, así que es su narración. Si no le había importado esa nena hermosa que se había roto el tobillo, y la mirada en la cara de la nena cuando se la llevó la ambulancia, la mirada de odio en sus ojos, la nena sabía que ella era la culpable, que era tan mala como la calle. ¿Pero qué le importaba a ese chico entrevisto en un patio? Que si vivía con ese loco seguramente ya estaría arruinado para siempre, lejos de cualquier posibilidad de recuperación o de una vida normal. Lo más piadoso que podía hacer, si lo llegaba a encontrar, era matarlo. Voy a dejar un espacio para que se termine esa frase. Pasó al living, también ordenado y prolijo. Pero allí encontró la cadena, sobre un sillón de cuerina marrón. El living que daba al patio estaba iluminado. Se atrevió a hablar. «Hola», susurró. «¿Estás acá?» Sabía que no necesitaba gritar en la casa. No era tan grande y estaba completamente silenciosa. Esperó, pero no escuchó nada. Se acercó a una biblioteca con puertas de vidrio. Podía distinguir pilas de papeles, pero cuando la abrió, no solo se decepcionó, sino que también le dio mucho miedo. Todos los papeles eran boletas de luz, de gas, de teléfono, todas sin pagar y ordenadas cronológicamente. ¿Nadie se había dado cuenta de eso? ¿Nadie sabía que había un hombre viviendo en esas condiciones en un barrio de clase media? Era probable que hubiera otro tipo de papeles entre las facturas impagas, pero Paula debía apurarse y revisó los libros.
Eran todos grandes y pesados libros de medicina de los años 60, con hojas satinadas y láminas. El primero que hojeó no tenía marcas de ningún tipo, pero el segundo sí, era anatomía, y en las páginas que describían el aparato reproductor femenino, alguien había dibujado con virome verde una pija enorme, con espinas en el glande, y en el útero un bebé de grandes ojos glaucos blancos, ¿no? Que no se chupaba el dedo, se lo lamía con un gesto de lascivia que le hizo decir en voz alta: ¿qué es esto? ¡Tremendo! ¡Punctum total! ¡Esos dibujos! Cuando escuchó la llave en la puerta de entrada, tiró el libro al piso, sintió que se le humedecían la bombacha y los pantalones y corrió al patio, trepó el tanque con desesperación. Me caigo, tengo las manos transpiradas, tengo la presión baja. Fíjense qué lindo esta parentética, ¿no? Digo, porque por primera vez aparece su voz diciendo esto. Y, con la velocidad del miedo, llegó a la terraza. Bajó las escaleras corriendo y cerró la puerta del patio con llave, aunque le parecía que eso no iba a detener el hombre que seguro vendría tras ella, porque tenía que haberla escuchado, porque había dejado abierta su fétida alacena, porque había visto sus dibujos. ¿Qué otros dibujos habría ahí? ¿Qué dirían esas paredes? ¿Y el chico? ¿Era un chico? ¿O era el hombre a quien a veces le gustaba encadenarse en el patio? A lo mejor era él, con la distancia y la sugestión de su propia historia con chicos, a lo mejor le había parecido, de su propia historia con chicos, a lo mejor le había parecido más pequeño de lo que era. Un alivio pensar que el chico no existía, pero el alivio no la protegía. Quizá el loco no era peligroso y no le molestaba que hubiera invadido su casa. Pero Paula no lo creía. Recordaba cosas vistas con el rabillo del ojo, algo sobre el sillón que parecía una peluca. Ven que todo se trabaja sobre el olfato y la vista, ¿no? Recuerda algo que parecía una peluca, algunas palabras en la pared que estaban en un idioma que ella desconocía o en un idioma inventado, o sencillamente eran letras agrupadas sin sentido. Todas las plantas del patio secas, pero con la tierra húmeda, como si siguieran regándolas, como si alguien no aceptara o no entendiera que estaban muertas. Ahí entonces vamos a dejar, creo que el relato es, a mí particularmente me resulta totalmente electrizante y también aterrador. Y fíjense que trabaja, digo, a diferencia de las cosas que vimos del fantástico, trabaja también con la mostración, ¿no? Que es bien propio del terror. Trabaja con esa carne podrida, que no se llega a ver demasiado bien, pero la pone ahí en el relato, ¿no? La carne podrida y llena de gusanos, que me parece a mí que es una metáfora perfecta del texto en su totalidad, ¿no? Y por qué no también de la forma en la que Enríquez trabaja el género. Digo, una carne podrida llena de gusanos que no terminamos de ver carne de qué es. Dicho esto, entonces, cerramos la clase de hoy sobre Mariana Enríquez. Si fuera por mí, volvería a leer, porque aparte ya les dije, para la clase de hoy, preparándola, volví a leer todo el otro cuento, el chico sucio también, y me volví loca de las ganas de compartirlo con ustedes. Así que les pido en honor a esta clase, que lo vuelvan a leer con estas herramientas que fuimos aportando hoy, que le fuimos agregando a la lectura. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando y nos vemos prontito. Y cualquier cosa, cualquiera, por ridícula que sea, me escriben, ¿sí? Yo a lo mejor puede ser que no esté corrigiendo demasiado bien porque, como les decía, medio que estoy en cualquiera y tengo también mucho trabajo, pero los mensajes los contesto siempre, ¿eh? Así que escríbanme todas las veces que quieran para contarme lo que sea. Nos vemos. Hasta prontito.